Hola a todos, les habla Javiera Correa, fundadora de la Escuela Creación Consciente, y hoy quiero que hablemos un poco acerca del tema de los miedos. El miedo es algo que está tan transversal en nuestra sociedad y que realmente muchas veces no nos detenemos a ver o entender cuál es el real impacto que está teniendo en nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? En este video vamos a ver cuál es el impacto que el miedo tiene en ti y también una manera práctica de comenzar a procesar el miedo en tu vida y de qué manera no tener miedo en tu vida te puede beneficiar de manera tremenda en todas las áreas. Entonces, lo primero que queremos entender acerca del miedo es que existen dos tipos de miedos fundamentales, en el sentido de que hay un miedo que es el miedo que viene instalado en nosotros, que es el miedo que nos protege, ¿bien? Es el miedo que tienen los animales, es el miedo que tenemos como seres humanos también, de que algo nos pueda suceder y que nos protege en el tema de supervivencia. Por ejemplo, cuando algo amenaza nuestra supervivencia o nuestro bienestar, reaccionamos con miedo. Si es que nos vemos enfrentados a una amenaza, si es que estamos en una situación compleja, generalmente lo primero que vamos a sentir es un miedo, ¿cierto? Que nos alerta, que aumenta nuestra adrenalina, que tiene una respuesta biológica y emocional, ¿cierto? Para poder tomar una decisión o una acción rápida frente a lo que está sucediendo. Este tipo de miedo es un miedo al cual sentimos rara vez. Si ustedes se detienen unos segundos, podrían pensar cuándo fue la última vez que sintieron un miedo que amenazara su integridad en el momento, ¿ya? El otro tipo de miedo, que es el miedo al cual vamos a referirnos acá, es el miedo que yo diría sobre un 90% que estamos sintiendo, que es el miedo psicológico. Es el miedo al, por ejemplo, no tener, es el miedo a fracasar, es el miedo al juicio, es el miedo a la soledad. Es todo aquel miedo que me impide o me paraliza, ¿cierto? O me hace tomar decisiones contractivas que tienen relación con algo que no quiero que suceda en mi vida, que pudiese suceder. Por eso es que es psicológico, ¿ya? Entonces tenemos estos dos tipos de miedo primero. El miedo que tiene que ver con la supervivencia es un miedo que, como te decía, nos está por un lado protegiendo y viene inserto en nosotros por el tema de la supervivencia. Sin embargo, este miedo es muy pequeño, y no justifica, porque muchas veces decimos el miedo me protege, ¿cierto? Pero no justifica tener este otro 90 y tanto por ciento de miedo que tenemos en la vida. Entonces, veamos de qué manera nos afecta el miedo. Primero que todo, el miedo es una vibración de baja, es una emoción, una energía de baja vibración. Lo que esto hace es que cuando tú vives en miedo, tú estás viviendo en una baja vibración. ¿Esto qué quiere decir? Es una vibración contractiva. Por un lado, miedo, cada vez que tú piensas en miedo o sientes miedo, te estás contrayendo, ¿ya? Y cuando nos contraemos, lo que sucede es que nuestra conciencia se contrae, somos menos capaces de tomar buenas decisiones, somos menos capaces de ver las cosas con más amplitud y, por lo tanto, estamos afectando no solo nuestras decisiones, sino también nuestros estados de ser. Muy importante. Luego, si tú piensas, por ejemplo, la vibración del amor o la vibración de estar en goce, la vibración de la diversión incluso, son todas carentes de miedo, no hay miedo. No podemos estar en confianza y al mismo tiempo estar en miedo. Por lo tanto, el miedo es ausencia de confianza, es ausencia de saber, ¿cierto? Y lo que está haciendo es bajando tu vibración personal. Cuando nosotros bajamos la vibración personal, también nos hacemos personas más controlables, menos empoderadas de nuestra propia vida y con todo lo que esto significa en nuestra existencia. Entonces, no hay muchos beneficios de vivir en miedo. A veces hay personas que dicen que el miedo lo que hace es que me recuerda de cerrar mi casa o me acuerda de protegerme. Eso es discernimiento. No confundamos miedo con discernimiento. El discernimiento es cuando nosotros tenemos conciencia, y nuevamente, conciencia sin miedo nos permite ver más, por lo tanto, sin miedo podemos tomar mejores decisiones. Con miedo contraemos nuestra conciencia y tomamos decisiones menos empoderadas, más bajo la influencia de una baja vibración en nuestro ser. Entonces, súper importante eso, no nos confundamos. Estar sin miedo te protege aún más de la vida, irónicamente, contrario a lo que podemos pensar. Entonces, otra cosa, un poco para pasar a cómo procesar nuestro miedo, es que cada vez que tomamos decisiones desde el miedo, generalmente estamos tomando decisiones contractivas, decisiones que nos alejan un poco a la confianza. Ya, es súper importante esto. Entonces, queremos vivir sin miedo, y mucha gente piensa que no se puede vivir sin miedo. Tu estado de ser natural
es un estado sin miedo, ¿ya? Ese es nuestro estado de ser natural. Entonces, mi invitación es a explorar la idea de que es posible vivir sin miedo. Que no es lo mismo decir que vas a pasar por la vida sin cuidarte, sin protegerte, sin discernimiento. Ojo con eso es súper importante. ¿Bien? Entonces ahora tú quizás me puedes estar preguntando, te puedes estar preguntando cómo hago si es que siento miedo para dejar de sentir miedo. Y lo primero que quiero invitarte es hacer esta metodología, una metodología muy sencilla, en la cual se basa en lo siguiente. Cuando tú te haces consciente de tu emoción, que esto es lo que llamamos procesamiento de miedo o procesamiento de emociones, que es la misma técnica, lo que queremos hacer es sentir lo que estamos sintiendo. ¿Bien? Entonces, si tú sientes miedo, lo primero que quiero que hagas, y puedes descargar esta información de forma gratuita en mi sitio web, es Miedo, eres bienvenido aquí. Esta metodología la conocí de mi mentora Inelia Benz, puedes conocer más de ella en ineliabenz.com también, donde ella explica, y también esto es sabido, ¿cierto?, que lo que tenemos que hacer es reconocer lo que estamos sintiendo y darle espacio para que se exprese. Entonces, muchas veces sentimos miedo y no sabemos qué hacer con este miedo, y ya sea que lo alejamos de nuestro ser, no lo vemos, lo que queremos hacer acá es hacernos conscientes de lo que ya está ahí, permitirnos sentir esto y dejarlo ir, lo que se llama procesarlo. Entonces, en un siguiente video les voy a explicar cómo llevamos a cabo esta metodología, pero en este video quería que se cuestionaran un poco más cuánto viven con miedo y cómo sería su vida si no estuvieran viviendo con miedo. Entonces, realmente, lo primero que quiero que también se cuestionen es la idea de pensar que vivir con miedo los protege, cuando ya entendimos que el miedo nos contrae y por lo tanto contrae nuestra conciencia, contrae nuestra capacidad de ver, contrae nuestra capacidad de tomar mejores decisiones, versus vivir sin miedo, que expande tu conciencia, expande tu capacidad de empoderamiento y expande tu capacidad de discernimiento. Entonces, espero que este video te haya servido y te invito a ver el video que vas a encontrar también en mis redes sobre cómo procesar el miedo, cómo liberarte de esta energía, cómo expandirte más allá de esta energía contractiva del miedo que te está afectando tu realidad, y te invito a crear una realidad y cómo sería vivir sin miedo. Así que nos vemos, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por compartir con otros y estamos conectados.